Casa de Israel, redimidos de las naciones, presenta Parashá 4. Vayera, ¿justificados por fe o por obra? Shalom, buenos días para todos mis hermanos en este maravilloso Shabbat. El Eterno, por su infinita bondad, nos otorga. Hoy vamos a compartir la Parashá número 4, Parashá que lleva por nombre Vayera, y apareció. Esta Parashá, pues como leímos ahora, va desde Génesis, Bereshit 18:1 al 22:24. Con la Haftará segunda de Reyes, Melahim 4:1 al 23, según la tradición separadí, y los escritos de los emisarios, Lucas 17:28 al 37. Hoy es 20 del mes Hesban, 5781, 7 del mes 11 del año 2020 en el calendario occidental. En la Parashá Vayera aparece acá un personaje muy importante, que es el patriarca Isaac. Y nos podríamos hacer también la pregunta si en el pacto renovado, en la Brit Hadashah, también se le da importancia a este patriarca, a Isaac. Y por la exposición que vamos a desarrollar y a tener, usted mismo pues podrá juzgar si se le da la misma importancia o quizás mayor, ¿verdad? Pero antes de iniciar la Parashá o la enseñanza acerca del patriarca Isaac, quiero hacer un breve comentario sobre el nombre de la Parashá, y apareció, ¿verdad? Al inicio de la Parashá dice, y apareció el Eterno, ¿verdad? Abraham. Y pues nuestro sentido, o siempre hemos, interpretado que el aparecer es una aparición física, ¿verdad? Cuando leemos en algún lado de la Torá, siempre esta palabra, y apareció el Eterno, inmediatamente lo relacionamos con una aparición física. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos humanos y terrenales pues siempre están, digamos, acostumbrados a todo lo que ven, sienten o huelen o oyen, ¿verdad? Lo cual es normal. No vamos a decir pues que eso es anormal. Anormal sería no tener estos sentidos. Pero en el campo espiritual es muy distinto. Cuando habla aquí apareció, ¿verdad? No necesariamente se refiere a una aparición física, ¿verdad? Sino a la aparición de la palabra del Eterno, ¿verdad? Entonces, cuando la Torá menciona en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, y apareció, porque en algunas otras sí puede haber una aparición física, ¿verdad? No lo vamos a negar, pero también debemos conocer el otro lado de la moneda. Cuando habla de aparecer, es que aparece, ¿verdad?, la voz del Eterno. ¿Recuerdan al principio en el jardín del Edén? Dice que la voz de Hashem recorría, ¿cierto? Como si fuera una persona, recorría el jardín. Pero no era porque una persona estuviera allí recorriendo el jardín, sino que era la voz misma del Eterno, ¿verdad? Entonces, qué bueno cuando esa palabra aparece a nuestras vidas. Y de allí es lo que conocemos como la Neviut. La Neviut es la profecía, ¿verdad? La palabra de inspiración. Y qué bueno sería, ¿no? Que Hashem en su infinita bondad, pero obviamente esto requiere también de nosotros el compromiso, el sacrificio y estar dispuestos a pagar un precio, a entregar nuestra voluntad a Hashem, ¿verdad? Para que la Neviut, la palabra de Hashem, aparezca a nosotros, ¿verdad? Y entonces es importante, quería pues no dejar pasar por alto este concepto del nombre de la Parashá, que tiene que ver con la aparición de Hashem, pero no en un plano físico, sino en la palabra profética. Hashem aparece con su palabra, ¿verdad? Cuando esa palabra estamos seguros de que es una palabra que viene de Hashem a lo profundo de nuestros corazones, ahí podemos decir, hoy me apareció Hashem, ¿verdad? Hoy apareció la palabra de Hashem. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar en el tema de la Parashá, el tema que vamos a desarrollar y que tiene que ver con Isaac, el patriarca, y con el título
aquí vamos a desarrollar también, en la vez pasada hablamos sobre emuná y obediencia, ¿verdad? Y acá pues vamos a acabar de completar esa parte, como para que tengamos ya todo el cuadro y el panorama de lo que es emuná, ¿verdad? Y cómo se relaciona con la obediencia. Por eso el título de esta enseñanza se llama Justificados por fe o por obras, ¿verdad? En el cristianismo, pues todo es por fe, ¿verdad? Como lo aprendimos, todo por fe, sin obras, no tenemos nada que hacer, todo lo hizo ya el Eterno, consumado es, y se acabó, ¿cierto? Empaque y vámonos, que ya todo está acabado, ya todo lo hizo el Eterno, yo no tengo que hacer nada, por gracia soy salvo, Baruch Hashem, aleluya, bendito sea Hashem, y listo. Ahí, hasta ahí llegó nuestra responsabilidad, nuestra labor, ¿verdad? Y por otro lado están los legalistas, digámoslo así, que todo es por obras, ¿verdad? Todo es por la justificación, es por lo que yo haga, ¿verdad? Sin la emuná. Entonces, vamos a ver en esta parashá, vamos a determinar por medio de la Torá, por medio de los escritos de los emisarios, ¿verdad? Si nuestra salvación, si nuestro camino con el Eterno es por fe, emuná, o por obras, ¿verdad? O por las dos quizás, ¿verdad? Entonces es muy importante que ya al finalizar el estudio usted mismo pueda concluir si su salvación es por una de estas o por ambas. Bueno, bien, entonces vamos a empezar diciendo que el papel clave de Isaac, el hijo de Abraham, en la promesa del Eterno, dice así: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Escuchen esto es muy importante entenderlo. No todo el que diga que es descendiente de Abraham son todos hijos. Y ahorita vamos a mirar el concepto de hijos. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Aquí pues Pablo, Shaul, en Romanos 9, del 7 al 9, hace alusión a los dos hijos que tuvo Abraham. Uno, ¿verdad?, por la carne, por el esfuerzo de la carne, en este caso fue Ismael, y el otro fue por la promesa de Hashem, ¿verdad? Cuando ya Abraham y Sara eran personas muy avanzadas en edad, ya a Sara se le había ido la costumbre, por tal razón ella ya no podía dar hijos. Ahí viene un milagro, ¿verdad? Un milagro sobrenatural, que Hashem, por la palabra, ahí se le apareció la palabra a Abraham, ¿verdad?, por la palabra profética, por esa palabra de inspiración y por esa promesa, ¿verdad?, Abraham creyó, ¿verdad?, en esa palabra, y al año efectivamente Sara, su esposa, tuvo un hijo, dio a luz a un hijo, ¿verdad? Entonces mire que allí no hubo esfuerzo, es decir, allí no hubo planes como si los hubo con Ismael. Allí solamente ascendió una palabra, ellos creyeron, ¿verdad? Hicieron su parte, obviamente, ¿verdad? Pero hicieron su parte confiados que en la palabra de Hashem. ¿Cuál es la diferencia con Ismael? Que allí Hashem nunca dio una palabra con respecto a Ismael. Hashem nunca le dio una promesa a Sara, Hashem nunca le habló a Abraham sobre Ismael. Esa es la gran diferencia. En uno vemos que no hay palabra de Hashem, sino esfuerzo humano, planes humanos, ¿verdad? En la otra ocasión, cuando el esfuerzo humano ya no podía nada hacer, ¿verdad?, pero vino una promesa de Hashem contra toda naturaleza y ellos confiaron en esa palabra e hicieron, por supuesto, su parte, pero ya confiados en la promesa. Bueno, eso es pues como un anticipo a lo que vamos a desarrollar para que lo vamos cogiendo y lo vamos entendiendo. Vamos a mirar todo el contexto. Entonces, los capítulos 9 al 11 del libro de Romanos contienen la discusión, una discusión que podría ser la discusión más importante y completa de los escritos de los emisarios,
acerca del pueblo judío, del pueblo de Israel. En estos capítulos, Hashem promete, dice que todo Israel se salvará. Eso está en Romanos 11:26. Dice que todo Israel será salvo. Y ordena incluso allí a los creyentes gentiles, los hijos de Abraham, que creyeron en el Mesías, pues escrito está, también lo dijo el apóstol Pablo, que si sois del Mashiach, linaje de Abraham, ¿verdad? Por eso se les puede decir a los gentiles que creyeron, Benei Abraham, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros los creyentes del Mesías, y esto es muy importante que te lo metas en tu cabeza, en tu corazón, lo bajes a tu corazón, que nosotros estamos en un nivel mayor, espiritualmente hablando, que los Benei Noah, ¿verdad? Que los noágidas. Los noágidas puede ser cualquier persona del mundo, ¿verdad? Cualquier persona de cualquier nación, ¿verdad? Que crea, que haya, incluso que haya, digamos, renunciado, ¿no? A la idolatría, a la inmoralidad, y haya abrazado el judaísmo, no por conversión, ¿verdad? No necesita convertirse, pero digamos necesita abrazar algunos principios del judaísmo. Es un noágida para el judaísmo, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que creer en el Mesías, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad? Que abrazamos la fe de Israel, abrazamos al único Elohim, el único Dios verdadero, por medio del Mesías Yeshua, venimos a ser Benei Abraham. Por supuesto que también somos descendientes de Noah, porque todas las naciones descienden de Noah. Pero en cuanto al nivel espiritual, ¿verdad? Tenemos un nivel mayor y podemos ser llamados sin ningún problema Benei Abraham, y podemos llamar a Abraham nuestro padre, porque escrito está, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. En él fuimos todos los que creímos en el Mesías injertados en el olivo natural. Bueno, bien, entonces allí también se le ordena a los gentiles creyentes, hijos de Abraham, y se les muestra también a ellos la misericordia de Elohim, ¿verdad? La misericordia que Hashem tuvo para los creyentes gentiles, ¿sí? Entonces se le muestra a los judíos esa misericordia que Hashem tuvo para con los gentiles, que siendo un olivo silvestre, un olivo que nada tenía que ver, ellos son injertados contra toda naturaleza. Entonces, al judío puede ver la misericordia, allí Hashem, un judío, ¿verdad? Que, digamos, tenga su mente abierta a conocer al Eterno, ¿verdad? A conocer los planes de Hashem, ¿verdad? Pero ahora también a los judíos, pues, a los gentiles, perdón, se les muestra cómo los judíos han sido desobedientes, ¿verdad? Para que por la misericordia que se le concedió a los gentiles, también los judíos puedan alcanzar esa misericordia, ¿verdad? En otras palabras, todos, como dice el mismo apóstol Pablo, todos fueron sujetos a desobediencia, ¿verdad? Para conocer el amor y la gracia de Dios. Bien, entonces, ante lo que estos capítulos de Romanos enseñan, y que lastimosamente, pues, el cristianismo se ha pegado de allí para cualquier forma de antisemitismo, este antisemitismo allí está condenado, está totalmente prohibido, ¿no? En las palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Y igualmente, toda proclama o toda afirmación, sea hecha por judíos o por cristianos, de que el evangelio, la besorá, el mensaje de las buenas nuevas, no es para los judíos, también eso debe ser erradicado. Y esta discusión sobre los judíos, pues, se levanta de lo que podría parecer un tema no relacionado, y es la afirmación de Shaul a los creyentes, sean judíos o gentiles, en Yeshua, el Mesías, de que el amor de Hashem para ellos hará que Hashem ponga sus ojos sobre ellos a través de cada dolor, y que ese amor nunca podrá ser sobrepasado o retirado, ¿verdad? Hashem siempre va a amar a su pueblo. En los profetas está escrito, él siempre va a amar a su pueblo, ¿no? Independientemente
de sus actos y de su obediencia, porque Hashem es fiel, Él es fiel, como dice Romanos capítulo 3. Y si algunos fueron desgajados, eso no anula la fidelidad de Hashem, ¿verdad? Entonces, el problema es que muchos teólogos cristianos no encuentran esta conexión, ¿verdad? Esto es lo que estamos hablando y es lo que habla el apóstol Pablo en estos capítulos, ¿verdad? Capítulo 9 al 11, donde allí toca el tema fundamental sobre el pueblo de Israel, sobre el plan del Eterno con Israel y cuál es el papel del pueblo, ¿no? Durante y después del Mesías. Entonces, esto muchos teólogos cristianos no lo han podido entender y por eso pues han aparecido doctrinas totalmente erradas, equivocadas y podríamos decir perversas, como la teología del reemplazo, ¿verdad? Pero ya todos sabemos que eso es un completo adefesio doctrinal, ¿verdad? Particularmente los que hablan de esto son los dispensacionalistas, ¿no? Que al sostener que la dispensación de la ley, o sea, el tiempo de Israel para ellos ha pasado y pues que Hashem ha desechado a Israel y ahora ha volcado sus actos o sus ojos más bien a los gentiles, por decirlo así, alegóricamente. Ellos sostienen que Romanos 9, estos capítulos de Romanos 9 al 11, son meramente, por decirlo así, un paréntesis, ¿no? Dentro de un argumento que va directamente del capítulo 8 al capítulo 12. Es decir, pues en otras palabras, que la carta a los romanos bien podría pues, leerse incluso saltando estos 3 capítulos, lo que en fin de cuentas pues querría decir que estos 3 capítulos podrían incluso hasta quitarse de la carta a los romanos, ya que la carta a los romanos, como lo dice su nombre, está dirigida a los gentiles, ¿verdad? Esos son, pues, imagínense, deducciones dentro de un razonamiento cristiano. Obviamente, esto es un serio error, ¿no? Los capítulos 9 al 11, pues, proclaman, como sabemos, la salvación eventual de la nación judía como una parte integral de las buenas noticias de Hashem, prometidas en toda la Tanaj, como dice Romanos 1:2 y 1:16 también, al judío sobre todo, al judío primeramente. Bueno, entonces acá podríamos plantearnos una pregunta o un problema, y es que es en el contexto de estos capítulos de Romanos 9 al 11 donde surge una pregunta que alguien podría hacerse y que con toda seguridad alguien se la ha hecho en caliente, ¿no? Sobre este tema que ha sido un tema álgido, ¿no? Sobre el pueblo judío, los que rechazaron al Mesías, en fin, ha sido un pueblo, un tema bien, pero bien álgido. Entonces alguno podría hacerse esa pregunta, ¿no? Alguien, un lector serio y estudioso, ¿no? ¿Verdad? Porque el hecho de que uno estudie la palabra con compromiso, con seriedad, no implica que no tenga preguntas. Pues ahí es donde van a salir las preguntas, ¿no? Y Baruch Hashem por las preguntas, porque a través de ellas es que podemos ser edificados, ¿verdad? Y obtener respuestas. Entonces, una de esas preguntas, ¿verdad? Podría ser como si alguien le podríamos preguntar a Shaul, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Shaul. Bueno, Shaul, si Hashem es tan poderoso y fiel como usted lo muestra, ¿no? En el capítulo 8 sobre todo, entonces, ¿por qué cuantos más gentiles aceptan el evangelio, ¿verdad? Más judíos lo rechazan y se oponen? Es una pregunta legal, es una pregunta, ¿verdad? Lícita, por decirlo así, cualquiera puede hacerlo. Bueno, si entre más gentiles entran, los judíos como que más lo rechazan y se oponen. ¿Acaso no dijo Hashem repetidamente en las escrituras cuánto él ama a Israel con un amor eterno? Por ejemplo, en Jeremías 31:2-3 dice Hashem que él ama con amor eterno a Israel. Y si el amor de Hashem para los judíos es eterno, ¿cómo puede ser que a pesar de todos los siglos de experiencia con el propio Hashem y a pesar de que ellos tengan la palabra de Hashem con sus promesas mesiánicas, que es la ventaja del judío sobre el gentil, tanto de los judíos individualmente y la noción judía como una entidad, estén negándose a ese amor como se expresó a través de su Mesías?
¿verdad? Esa puede ser una pregunta que le podríamos hacer al apóstol Pablo, ¿verdad? Recordemos lo que dice Romanos 3:1 al 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice el mismo Shaul, el llamado apóstol de la gracia. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y luego él responde, mucho en todas maneras, mucho. Mire que el judío tiene mucha ventaja, mucho en todas maneras. Primero, dice, primero, o sea, lo primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Hashem. ¿Sí? Por eso yo no me canso de repetir e insistir, a pesar de que a mucha gente no le guste, pues por experiencia propia lo he comprobado. He sido edificado y he aprendido mucho más en mi camino espiritual ahora que estoy, por decirlo así de una manera, unido al pueblo judío en cuanto a las enseñanzas de la Torá. No en cuanto al Mesías, porque sabemos que ellos no creen en el Mesías, pero en cuanto a las enseñanzas de la Torá, incluso en cuanto a los conceptos del Mesías, he sido muy edificado, ¿verdad? Que ellos no crean en la persona, ¿verdad? De quién es el Mesías es otra cosa, ¿verdad? Pero en cuanto al concepto del Mesías, ellos la tienen clara, ¿verdad? Que los rabinos modernos no quieran aceptar Isaías 53, pero sabemos que los rabinos antiguos daban por hecho de que Isaías 53 se refería al Mesías, ¿verdad? Pero obviamente los rabinos modernos no quieren aceptar eso ni muchas otras cosas, ¿verdad? Porque ellos son los descendientes de aquellos que fueron perseguidos por el catolicismo en el nombre de Jesús, por las cruzadas, en fin, la Inquisición y una cantidad de persecuciones, ¿verdad? Y si nos ponemos los zapatos de ellos, pues yo creo que hasta nosotros mismos estuviéramos renuentes, ¿no? Para Hashem que pronto abra los ojos del pueblo judío. Entonces, esta es una pregunta que pudiéramos hacerle a Shaul. Bueno, ¿y qué pasó con el amor de Hashem? Que si es eterno, que si ellos tienen ventajas sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al parecer ellos con todas sus ventajas se están perdiendo y el amor eterno de Hashem no les hará ningún bien. Nos preocupa esto. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de la promesa de que ninguna cosa creada nos separará del amor de Hashem, como dice Romanos 8:39? Esa podría ser otra pregunta para Shaul. Por consiguiente, es a causa de un creyente gentil o judío, viendo la respuesta negativa al evangelio de la mayoría de las personas judías, que haya podido dudar de la fidelidad de Hashem a sus propias promesas o incluso de su capacidad de cumplirlas, y así pongan en cuestionamiento al propio Hashem. Y es por esa razón por la que Shaul entonces se ve compelido o forzado, digámoslo así, precisamente en este punto de su carta, a tratar en extenso cómo la salvación del pueblo judío se logrará de hecho, y por esto se vindica o se justifica a Hashem, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo toma estos capítulos, del 9 al 11, hace como un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para decir, un momento, paro acá, esperen, yo voy a explicar qué va a pasar con Israel. No es que el amor de Hashem, no es que el amor de Hashem sea cambiante, no es que Hashem no tenga la capacidad para salvarlos, ¿verdad? No es que el pueblo judío haya sido reemplazado, no, un momentico. Entonces ahí él empieza a explicar Romanos 9, 10 y 11. Incluso hay unos apartes del capítulo 8. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta o la solución a estos interrogantes que le estamos haciendo a Shaul, ¿verdad? Para luego entonces ya entrar de allí mismo dentro de lo que es la salvación, si es por emuná, por fe, o si es por obras. Entonces, aquí es donde entra precisamente a dar la solución el patriarca Isaac, como una figura clave para realizar las promesas de Hashem para Israel. Veámoslo. Dice Rab Shaul, no es que la palabra de Hashem haya fallado. Mire que lo dice Rab Shaul. No es que la palabra de Hashem haya fallado. Más bien, el fracaso ha sido por parte de aquellos de Israel que no son de verdad parte de Israel.
Entonces, ojo, no es la palabra de Hashem la que falla, sino es el fracaso de aquellos que son parte de Israel, ¿verdad? Pero que no son de verdad parte de Israel. No que la palabra de Hashem haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Y ahorita vamos a ampliar un poquito sobre este tema. En su discusión inicial, entonces, en este mismo punto, en Romanos 2:28 y 29, podemos también ampliar un poquito este concepto. Que no todos los que descienden de Israel son verdaderamente Israel. Dice Romanos 2:28 al 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿verdad? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Hashem, ¿verdad? Aquí vemos un verdadero judío. Por supuesto, aquí no vamos a entrar en cuestiones genealógicas, genéticas. Obviamente judío en cuanto a la carne, hijo de madre judía, bueno, ya conocemos todo lo que dice el judaísmo al respecto, ¿verdad? Pero eso no es una garantía en cuanto a lo espiritual, que tienen mucha ventaja, ojo. El judío tiene más ventaja que nosotros, porque como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, ¿verdad? Ahora, nosotros, pues, por decirlo así, la mayoría no conocimos las Sagradas Escrituras desde la niñez, sino desde adultos, podríamos decirlo así, y aquellos que de pronto sí la conocieron desde niños, digamos en el cristianismo, la conocieron, pues, de una manera no doctrinalmente correcta, ¿verdad? También tienen ventaja sobre aquellos que, por decirlo así, deberían tener ventaja, ¿no? Sobre aquellos que la conocimos después. Pero obviamente, pues vemos lamentablemente que tampoco es así, porque muchos cristianos, deberían ya ser maduros, todavía no lo son, fallan y cometen errores doctrinales, bueno, en fin. Bien, pero todos pues estamos dentro de esa, por decirlo así, dentro de ese saco, y lo importante acá no es acusar a uno o al otro, sino ver cómo se desenmaraña todo este enredo de anzuelos, ¿no? Bien. Entonces, aquí es donde su enfoque, el enfoque de Shaul es sobre la nación judía en un conjunto, ¿verdad? En Romanos 9 al 11. En Romanos 2, 28 al 29 habla en cuanto al judío, a la persona individual como tal, pero en Romanos 9 al 11 habla de una nación, de un conjunto de judíos que forman una nación. ¿Cierto? Entonces, por eso ahí el enfoque es como nación, en conjunto, en su capacidad como pueblo de Hashem. Entonces, él introduce el concepto de, aquí en esta parte, es donde él introduce un concepto bien importante que es del remanente creyente, el remanente fiel, por decirlo así. ¿Sí? Como dice Shaul, dice, y cita a Isaías cuando dice, también Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En Romanos 9:27. Dice él, no ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Eliyahu la escritura como invoca a Hashem contra Israel diciendo, Hashem, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Ahí se apareció Hashem, ¿verdad? Divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿verdad? Esto lo cita pues el apóstol Pablo sobre, él introduce acá ese concepto pues que era conocido en la Tanaj, ¿verdad? Pero lo introduce acá a los lectores, a quienes iba esta carta del libro de Romanos, ¿verdad? Y paradójicamente a los romanos, ¿no? Porque sabemos que qué pasaría luego en Roma y qué se originaría allí en Roma, precisamente. O sea que ahí vemos una situación que ya se veía venir, que ya parecía tener eco, voces, ¿verdad? En cuanto al antisemitismo,
en cuanto al rechazo hacia el pueblo judío, en cuanto a una teoría de reemplazo, precisamente a los romanos, que allí fue donde se originó toda esta desviación, ¿no? Entonces, el Taná advierte que en ciertos casos de desobediencia, una persona puede ser cortada de su pueblo. Eso lo advierte el Taná. Que la noción se aceptó en el judaísmo no mesiánico, o sea, en el judaísmo ortodoxo, puede inferirse del hecho de que en la misma Misná, la declaración muy conocida, escrita en Sanedrín 10.1, dice: todo Israel tiene un lugar en el mundo por venir. Dice todo Israel. Y que se cita más plenamente en Romanos 11.26, donde Pablo dice: todo Israel será salvo. Entonces, esto es seguido inmediatamente por una lista de israelitas que no tiene ningún lugar en el mundo por venir. Y aquí voy a citar el prólogo de un rabino muy conocido, el rabino Yonah Blakestein, que él hace al Pirkei Avot. Rabino Yonah Blakestein, en el Tratado de los Principios, del prólogo del Pirkei Avot, el rabino Yonah Blakestein dice así algo bien interesante sobre este tema. Dice: todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues fue dicho: y tu pueblo son todos justos y heredarán eternamente la tierra, son rama de mi cultivo y obra de mis manos, de las cuales ha de glorificarse, dice Isaías 60:20-21. El rabino Yonah cita también a Isaías 60:21, eso está en Sanedrín, capítulo 10, Misna 1, lo que estamos hablando acá. Entonces, acerca de eso, el rabino Yonah hace este comentario y dice luego, esta Misna no es parte de Pirkei Avot, o sea, todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pero es recitada como una introducción a cada capítulo de este tratado. Cuando el judío va a leer el Pirkei Avot, entonces hace primero, recita esto que acabamos de leer: todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues fue dicho, y tu pueblo son todos justos. Sigue diciendo el rabino Yonah Blakestein: todo Israel tiene parte en el mundo venidero, o sea, en el Olam Jabá. El término Israel, dice el rabino, se refiere a todo hijo de nuestro pueblo que no se divorció de la nación hebrea y su destino espiritual. La porción que obtendrá será acorde a sus méritos y logros en este mundo. Y Rabbi Meir Hakohen de Radin, el Hafetz Haim, que en su comentario sobre el tratado dice que el vocablo Helek, o sea, parte, ser parte, significa también parcela, una parcela de tierra, una parcela de tierra virgen que debe ser cultivada, arada y sembrada. Al no hacerlo, o sea, al no sembrar, cultivar, quedará desierta y se cubrirá de espinas y esconderá insectos y reptiles que harán daño a su dueño. Para que nuestra parcela espiritual dé sus frutos, debemos prestarle mucha atención, abonarla y desarrollarla. Y como prueba la Misná, trae el versículo: y tu pueblo son todos justos y heredarán eternamente la tierra, con la condición, que cuiden, oigan, hay una condición, que cuiden la rama de mi cultivo que van a heredar hasta que pueda proclamar ante todos, de la cual han de glorificarse. Y el rabino, también un rabino muy conocido del medioevo, rabino Isaac Arama, autor de la Akedah Isaac, que es lo que estamos tratando. La Akedah Isaac es la atadura de Isaac, que lo vamos a mirar también ahorita. En su comentario a la Torá, él se sorprende sobre lo que parece ser una injusticia, cuando aseveran los sabios que todo Israel tiene parte en el mundo venidero, y cualquiera de nosotros, pero ¿cómo así? Y entonces los malvados también, los impíos de Israel, tienen parte en el mundo venidero, ¿verdad? Dice: porque si los sabios opinan que tanto justos como malvados, sin excepción, tienen parte en el mundo venidero, entonces todos son iguales. Y esto es una realidad imposible. ¿Por qué? Porque está dicho de Hashem que Él es probo y sin injusticia, justo y recto es Él. Si los sabios opinan que todo aquel que se llama Israel se le asegura que será un justo varón y por eso tiene parte en el mundo venidero, también esto es imposible, porque la realidad nos prueba que hay muchos hebreos o judíos que son agnósticos, y la fuente talmúdica arriba citada agrega que no tienen parte en el mundo venidero.
Entonces sigue diciendo el autor de la Akedah Isaac, el rabí Isaac Karama, nos explica que la intención de los sabios es decirnos que todo aquel que es considerado justo, Sadik, es considerado Israel. ¿Ve? Entonces aquí ya, miren que aquí ya se va cerrando la puerta. No todo el que es llamado Israel será salvo o tendrá derecho al mundo venidero o será considerado real, sino todos aquellos que son justos. Cada miembro de nuestro pueblo está comprometido a conducirse según la Torá y sus preceptos. Y si es así, entonces será considerado un sadik, justo y varón. Y ahora está claro que todo lo que es parte del mundo venidero, oiga, todo lo que es parte del mundo venidero es considerado Israel, no solamente de nombre, sino en esencia. Y miren esto tan interesante, hermanos. Esto es bien interesante que lo entendamos. Cuando dice todo Israel, no excluye a los piadosos y rectos de los pueblos del mundo. Rabí Moshe Maimónides falla diciendo que aquel que cumple los 7 preceptos de Noah, porque los ordenó el santo bendito sea en la Torá por medio de Moshe nuestro maestro, es considerado uno de los piadosos de las naciones del mundo y amerita una porción del mundo venidero, ¿verdad? Pero el rabino Isaac Karama dice que incluso están todos aquellos piadosos, hombres justos de las naciones, será considerado Israel, no solamente de nombre, sino en esencia. Pero aquí el rabino habla en el mismo lenguaje que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros somos Israel de Dios en el mundo venidero. En este mundo hay diferencias, en este mundo hay roles, hay funciones, hay responsabilidades. Por lo tanto, el judío es judío y nosotros en las naciones somos naciones, ¿verdad? Tenemos un rol, una importancia, pero si nosotros nos apegamos a Hashem, ¿verdad? A lo que nos corresponde a nosotros somos considerados Israel en el mundo por venir. Baruch Hashem. Entonces, es aquí donde nuevamente entra Isaac, entonces, el remanente del Israel del Eterno. No son todos los descendientes de Abraham, sino un remanente. Ahora, ¿cuál será ese remanente? El que viene de Abraham a través de Isaac, a través de la promesa, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Hashem, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Por eso dice también el apóstol, en el libro del apóstol Juan, sobre los hijos de Hashem, ¿verdad? Que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Hashem. Esos son los hijos de la promesa, ¿verdad? Entonces, no es que Hashem esté fallando en sus promesas a Israel, sino que Hashem es quien decide lo que sus promesas significan y cómo serán llevadas a cabo, ¿verdad? Y aunque la frase la simiente de Abraham parece como que se explicara a sí mismo, Hashem decidió que lo que será llamado su simiente para los propósitos de la promesa estará solamente en Isaac, no en Ismael, de quien la misma palabra simiente se usa en el verso siguiente del Tanakh, pero no en relación con la promesa. Dice Génesis 21:13, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente, es tu simiente. Mire que allí hay alusión también a la palabra descendencia, simiente, con respecto a Ismael, pero no, o es muy distinta a la promesa que hace el eterno Abraham por medio de Isaac, ¿verdad? Abraham tuvo también otros hijos, con Sétura. Abraham tuvo muchos más descendientes en la carne, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, tampoco quiero que nos quedemos con la idea de que Hashem se apresura a echar a sus propios hijos
es decir, incluso al mismo pueblo judío. O sea, eso no es que Hashem haga eso, ¿cierto? Porque dice, no olvidemos, como dice Éxodo 4:22, que Israel es el hijo de Hashem, y dirás a Faraón, Hashem ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿no? Eso está en Éxodo 4:22. Entonces, es quitarnos esa idea, o ese concepto, esa enseñanza que nos fue sembrada de que Hashem se deshace de su pueblo y que Hashem ya a todos los condenó, ¿verdad? Entonces, teniendo presente este contexto del que venimos hablando, y en particular Romanos 8, 14, 15, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Hashem, estos son hijos de Hashem, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, porque Pablo era judío, ¿verdad?, sino también de los gentiles. Pues consideremos este pasaje siguiente del Talmud. Miren este pasaje, escuchen este pasaje del Talmud, bien interesante. Dice Abayé y Rabá. Abayé y Rabá interpretan el verso, ustedes son hijos de Adonai su Elohim, como dice Deuteronomio 14:1. De esta manera, cuando ustedes se comportan como hijos, ustedes son llamados hijos. Si no se comportan como hijos, no son llamados hijos. Y esta es la opinión de Rabí Yehudá. Rab Meir dijo, en ambos casos, ustedes son llamados hijos. O sea, en el caso de que sean buenos, obedientes, y en el otro caso también. Porque se dice, ellos son hijos tontos. Jeremías 4:22. Y también se dice, ellos son hijos en quien no hay emuná. Deuteronomio 32:20. Entonces mire que ahí se utiliza la palabra hijos. También dice una simiente de malhechores, hijos que se comportan corruptamente, Isaías 1:4. Y también dice, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Elohim viviente, Oseas 2:1. ¿Por qué cita tantos versos para enfatizar el punto? Para que si usted dice, por supuesto, pueden ser llamados hijos cuando son tontos, pero no cuando les falta la emuná. Entonces usted se enfrenta con el verso, son hijos en quienes no hay emuná, ¿verdad? Y si usted dice, ellos pueden ser hijos y les falta emuná, pero si sirven a ídolos, no son llamados hijos, existe el verso, una simiente de malhechores, hijos que se conducen corruptamente. Y si usted dice, ellos pueden llamarse hijos cuando ellos se conducen corruptamente, pero no buenos hijos, entonces escuche, sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Elohim viviente. Tremendo juego de versos y de palabras, ¿no? Eso es lo que es estudiar la Torá, amados hermanos. Bendito sea Hashem. Nosotros lleguemos a ese nivel de fuego, de aprendizaje de la Torá, ¿no? Lo estamos haciendo, estamos siendo conducidos por el buen camino. Entonces, miren este juego de palabras. Por un lado se les dice una cosa, pero por la otra. Y es lo que Shaul dice en una de sus cartas, habla de hijos de desobediencia, pero los llama hijos, ¿verdad? Hijos de desobediencia, ¿verdad? En una familia pueden haber hijos obedientes, pero hijos desobedientes, pero ambos son hijos, que el uno es bueno y el otro se fue por el camino rebelde, bueno, pero ambos son hijos, ¿verdad? En Baruch Hashem. Entonces, es para que vamos entendiendo eso. Israel es llamado hijos, ¿verdad? Ahora otra cosa es la promesa. Bien, en conclusión, no es el Eterno, no es Hashem quien esté fallando en su promesa de salvar a todo Israel. No es él el que falla, es Israel quien está fallando al no obedecer a Hashem, y por esto no todo descendiente de Abraham hace parte de Israel, como se debería deducir de la profecía que es por Isaac, el hijo de la promesa, que el Israel del Eterno vendría, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entonces ya entrar en lo que es la emuná y las obras con la aquedad. La aquedad es un término hebreo para
describir la atadura, aquedad significa atadura de Isaac, ¿verdad? Porque Isaac fue atado, ¿no? Para ser colocado en un altar y ser presentado como un olá, o sea, un holocausto a Hashem, por pedido del mismo Hashem. Entonces, es un término muy recurrente y muy conocido dentro del judaísmo, y es muy importante que nosotros lo tengamos también muy presente y muy claro. La aquedad de Isaac, la atadura de Isaac. Y es clásico en el mundo cristiano, cuando hablamos de emuná y de obras, es muy clásico, ¿no? Y lo fue en nuestra mente durante mucho tiempo, ese enfrentamiento entre la emuná y las obras, la fe, lo que conocíamos como fe y obras. Recuerde que la vez pasada hicimos una aclaración en cuanto al concepto de fe cristiano y al concepto de emuná hebreo, ¿verdad? La emuná está relacionado con la voz de Hashem, primeramente, ¿verdad? Y segundo, con la obediencia. O sea, no hay emuná o una fe genuina, ¿verdad? Si no se escucha la voz de Hashem y si no hay obediencia, ¿verdad? Estos tres conceptos van íntimamente relacionados. Fe o emuná, la voz de Hashem, emuná y obediencia. Entonces los fideístas, o sea, los promotores de la fe sola, de la sola fe, sin obras, defienden que la justificación es solo por la fe, ¿verdad? Que no hay necesidad de obras, por gracia fuimos salvos, y ya conocemos el resto del discurso. Mientras que se acusa a los legalistas que afirman que la salvación es solo por obras. Entonces digamos que son los dos extremos. Por un lado no necesitamos obras, ¿verdad? Y por el otro lado es solamente a través de lo que yo haga, ¿cierto? Pero vamos a examinar este asunto con textos bíblicos, con textos de la Torá. Vamos a mirar bien este tema para que nos quede, hermanos. Es muy importante que esto nos quede hoy nos quede bien digerido, que nos quede bien clarificado, y que esto lo podamos bajar a nuestro corazón, hermanos, porque fe sin obras es una fe muerta, lo dice, no lo digo yo, lo dice Jacob, ¿verdad? Si no hay, y lo dijo el Mesías, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si no damos fruto, ¿verdad? Somos recogidos y quemados, por decirlo así, o sea, somos esas ramas inertes que son cortadas del árbol, ¿verdad? De la vid, y que son quemadas porque no sirven, no dieron fruto, y solamente se dejan en el árbol aquellas que dan fruto, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿no? Que lo entendamos este concepto no solamente para nosotros, sino también para explicarle a toda esa gente que hay allí, que conocemos dentro del cristianismo, amigos del catolicismo. Ellos también puedan entender estos conceptos, ¿no? Profundos, espirituales, de la fe y de las obras. Shaul dice en Romanos 4:2, dice, porque si Abraham vino a ser considerado justo por Hashem debido a obras, entonces él tendrá algo de que jactarse. Pero esto no fue así delante de Hashem, ¿verdad? Entonces muchos consideran, cuando leen este texto, que Abraham vino a ser considerado justo por Elohim, debido a obras, entonces él tendría que jactarse, como quien dice, es que si Abraham dice que por lo que él hizo es considerado justo, entonces él tendría, no, es que esto vino de mí, yo lo hice y me lo merecí, ¿verdad? Entonces algunos consideran a Shaul, ¿verdad? Por este texto que acabamos de leer, algunos dentro del cristianismo, como una persona de sola fe, todo por la fe, ¿ya? Sin obras. Ahora, por otro lado, vemos a Jacob, el hermano de Yeshua, ¿sí? Cuando él pregunta, ¿no? Él pregunta, dice sobre el mismo tema, dice, no fue justificado, pregunta que hace Jacob, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Jacob 2:21. Pues por un lado dice Shaul en Romanos 4:2 de que Abraham fue considerado
no fue considerado justo por Hashem debido a sus obras, porque si no tendría de qué jactarse. Pero por otro, Jacob dice, ¿acaso no es justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? En otras palabras, Jacob lo que está diciendo acá es que Abraham fue declarado justo debido a las acciones. Entonces hay como si hubiera una controversia. Incluso alcancé a escuchar, ¿no?, en una congregación cristiana donde estuve, de que Jacob era un hombre religioso, era un hombre legalista, porque Shaul era un hombre de fe, ¿verdad? Y que Jacob se había desviado, que Jacob era religioso, que Jacob se había quedado en el judaísmo, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues, estaba en contra de el apóstol del ministerio, así lo llamaban, el apóstol del ministerio de nuestra época, o sea, Pablo. De estos dos versos, tomados así sin contexto, se deduce claramente que Jacob y Shaul, entonces, según estas personas, se estaban contradiciendo, ¿verdad? Sin embargo, la misma aquedad de Isaac, o sea, la atadura de Isaac, que aparentemente agudiza la contradicción entre estas dos doctrinas, guarda aquí la solución a este tema, ¿verdad? Ciertamente que sin poner emuná a las palabras de Hashem, no puede haber justificación. O sea, ciertamente sin poner esa fe, esa confianza, digámoslo así, ciertamente sin poner confianza a las palabras de Hashem, no puede haber justificación. Porque recordemos que el profeta Habacuc ya había dicho siglos antes de Shaul y de Jacob, dice, el justo, él había dicho que el justo por su emuná vivirá, por su confianza, ¿verdad? Habacuc 2:4. Y siglos antes del profeta Habacuc, la Torá ya nos narra que Abraham Avinu ofreció a su hijo Isaac. Esto se correspondería a las obras, Génesis 22, 1 al 19. Entonces la solución, vamos a ver la solución, viene bien interesante, dada en un escrito del rabino Lehiel Langenstein del siglo XIX, que creyó en la mesianidad de Yeshua. El rabino Lehiel Langenstein fue un rabino húngaro que era un rabino muy importante de la comunidad judía en aquella nación. Él creyó a través de la lectura. Un día un amigo le dio un Nuevo Testamento y pues él se puso a leerlo y oh sorpresa, allí vio al Mesías judío, ¿no? Él nunca abandonó su judaísmo, pero abrazó a Yeshua, porque él era judío, ¿verdad? Y siguió con su vida como corresponde a un judío, pero abrazando a Yeshua como el Mesías y a sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces el rabino Lehiel Langenstein dice lo siguiente, como para conciliar estas aparentes contradicciones entre Shaul y Jacob. Abro comillas, dice el rabino Langenstein. Significa que su emuná, o su fe, pues, para que lo relacionemos, su confianza, significa que su emuná fue revelada, ojo, su emuná fue revelada por sus acciones, como se explica en el verso de Génesis 22:12. Ahora sé que temes a Elohim. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmani, del siglo XII, escribió que Elohim, que Hashem, ya era consciente de la emuná de Abraham en potencialidad, porque Hashem conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Pero su voluntad de sacrificar a Isaac hizo concreta la emuná de Abraham y lo llevó a pleno mérito delante de Hashem. El sentido es que Shaul interpreta las palabras C de Génesis 22:12 como Rashi lo hace, que Hashem puede ahora gloriarse a sí mismo con Abraham ante la humanidad. Rashi comentó, ahora sé, en adelante tengo algo que responderle a Satanás y a las naciones que se preguntan cuál es mi amor hacia ti, o sea, hacia Abraham. Ahora tengo cómo atacarles porque ven
que temes a Hashem. Pero en cualquier caso, Shaul admite que Abraham fue declarado justo debido a sus acciones, como está escrito en Génesis 26:5. Abraham obedeció mi voz y mantuvo mi prevención, mandamientos, estatutos y leyes. Y esto es lo que el santo bendito sea él dijo a Isaac. Aquí cierro comillas del comentario del rabino Lehiel Lenkenstein del siglo XII, ¿verdad? Entonces, miremos cómo, del siglo XIX, que es del siglo XII, es Nachmanides. Entonces, aquí vemos cómo a través de este enunciado o de este comentario de este rabino que creyó en el Mesías, podemos entender más claramente lo que es la emuná con las obras, ¿verdad? Génesis 26 dice, sí, 5 dice, Abraham obedeció mi voz, ¿verdad? Entonces ahí vemos que lo que decíamos en la clase pasada, en la enseñanza de la parashá pasada, y que hoy lo ratificamos, la emuná va acompañada de la voz de Hashem y de la obediencia a Hashem, ¿verdad? En otras palabras, la emuná en Hashem, la emuná, la confianza en Hashem, es algo que solo es conocido por Hashem, pero que no es visible para los demás, ¿verdad? O sea, en el momento, por ejemplo, si Hashem viene una palabra a nuestra vida, ¿verdad? Sí, nosotros creemos que esa es la palabra de Hashem, ¿verdad? Y la creemos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a ponerla por obra en el momento que Hashem nos lo pida, ¿verdad? Porque Hashem prueba la emuná, ¿verdad? Hashem prueba la emuná. ¿Creíste? Ah, bueno, aquí tienes el examen. A ver si lo pasas o no. Así como la fe de Abraham, la emuná de Abraham fue probada. Ningún ser humano que tenga emuná en Hashem le faltará la prueba. Todo ser humano que ponga su confianza en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, su fe tiene que ser examinada, tiene que ser probada. No estamos exentos de que nuestra fe, amados hermanos, sea probada, ¿verdad? Y el apóstol Pedro lo dijo, ¿no? Tiene que ser examinada como el oro, purificada por el fuego, hermanos, para ver dónde está nuestro corazón, para ver si realmente, pues que estamos, como dijo el profeta Isaías, este pueblo de boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Entonces, nuestra fe tiene que ser probada mediante las obras, hermanos, mediante la prueba de Hashem, y solamente cuando nosotros estemos dispuestos a obedecer, ¿verdad?, la voz de Hashem, que ya nos habló, estemos dispuestos a confiar, confiamos en la voz de Hashem, pero estamos dispuestos a obedecer la voz de Hashem, porque recordemos lo que hablamos también en el estudio pasado. Muchos del pueblo de Israel escucharon la voz de Hashem, pero la obedecieron. Quizás ellos tuvieron una fe interna, pero esa fe no se perfeccionó. Esa fe no se completó. Y la fe se completa, amados hermanos, cuando hay obediencia. Hay una fe, una emuná perfecta cuando hay obediencia a la voz de Hashem. Porque podemos escuchar la voz como aquellas personas en el desierto escucharon la voz. Una voz audible incluso, que hasta no quisieron que se les siguiera hablando. Escucharon la voz y incluso dijeron, haremos y escucharemos. ¿Verdad? Lo dijeron. Pero ¿qué pasó? Tristemente esta generación quedó tendida en el desierto. No hubo obediencia a la palabra de Hashem. Lo mismo pasó con los 10 espías, ¿verdad? Cuando se mandó a espiar a la tierra prometida, fueron 12, solamente 2, dice Hashem de ellos, había un espíritu diferente en ellos, ¿verdad? Había un espíritu diferente. ¿Escucharon la voz? Sí. ¿Escucharon las órdenes de Hashem? Sí. ¿Pero con qué reporte volvieron? ¿Verdad? No creyeron, no obedecieron la palabra de Hashem, ¿verdad? Entonces vinieron con un mal reporte.
cuando ya Hashem les había dado una palabra, cuando ya Hashem les había dicho que Él les iba a entregar esa tierra, cuando ya Hashem les había dado la promesa de que esos enemigos, los enemigos de Israel eran los enemigos de Hashem y que Él a todos los destruiría, ¿verdad? Que no se preocuparan, que Hashem iba a pelear por ellos. Obviamente ellos tenían que pelear. Esa es la parte de la obediencia, ir y tomar la tierra. Ir y tomar la tierra y pelear por ella, confiando que Hashem les había dado ya la victoria, incluso antes de la misma batalla, ¿verdad? Eso es lo que es emuná, ¿verdad? Eso es emuná. Entonces la emuná en Hashem es algo que solo es conocido por el Eterno. Cuando tenemos esa relación íntima con Hashem, viene la palabra de Hashem, se aparece, como dijimos al principio, aparece la palabra profética, la inspiración divina, la Neviut, aparece en lo más profundo de nuestro corazón, y ahí creo yo, wow, me habló Hashem, ¿verdad? Me habló Hashem y me dijo esto y esto, listo, ahí tienes emuná, ¿verdad? Pero tienes que completar esa emuná. ¿Y cómo la completas? Con obediencia. Con obediencia. En el momento que venga la prueba, ¿verdad? Porque vendrá la prueba sin falta, para ver y para que, no para destruirte, sino para que tú completes esa emuná, para que esa emuná sea completa, sea perfeccionada, ¿verdad? Pues, en primera instancia, la emuná no es visible a los demás, porque es solo entre Hashem y tú, ¿verdad? Es como el amor, por ejemplo. El amor es algo interior, ¿verdad? Que solo es reconocible cuando se manifiesta externamente, ¿cuándo? En actos visibles a los demás. Uno puede decir, te amo, sí, esto te quiero mucho, ¿verdad? ¿Pero qué? Puede que sea verdad, pero ¿has perfeccionado ese amor? ¿Cómo se perfecciona el amor? Con hechos, ¿verdad? Te amo, te quiero. Uno le puede decir a un ser querido, a un esposo, a una esposa, a un hermano, a una hermana, a los padres, sí, te quiero mucho, sí, y sentir cosquillitas adentro, en el estómago. Y quizás sea un sentimiento sincero, no vamos a decir que no, pero ¿está perfeccionado ese amor? Vendrá la prueba para mirar si realmente ese amor se perfecciona o no, ¿verdad? Entonces, ahí esto es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Bien, entonces de modo que cuando esa emuná o cuando ese amor, en este caso, dando el ejemplo, se manifiesta externamente en actos visibles a los demás, entonces ahí podemos ver que sí hay digamos, una fe o un amor completo, perfeccionado. Entonces, de modo que la emuná, en esencia, ojo, no son las obras, pero se manifiesta en obras. Pues la emuná sin obras puede existir, ¿verdad? Internamente, en tu relación con Dios, te habló, creíste, ¿verdad? Ahí existió la emuná, pero sin obras no puede comprobarse su existencia. Puedes decir que tienes mucha fe, que crees en Hashem, pero si no hay obras en ti, esa emuná no puede ser comprobada. Asimismo, las solas obras, sin emuná, tampoco tienen ningún valor para el Eterno, porque pueden obedecer a motivaciones, no de confianza en el Eterno, sino a motivaciones de orgullo espiritual, de hipocresía, o simplemente para ser reconocido por los hombres, más no por el Eterno. Y eso fue lo que Yeshua, digamos, condenó, ¿no? En algunos de su pueblo, ¿no? Y de su pueblo, algunos de los fariseos mostraban sus obras a los hombres para ser vistos, para ser reconocidos por los hombres, mas no por Hashem, ¿verdad? Como decía Jacob, muéstrame tu emuná sin tus obras y yo te mostraré mi emuná por mis obras, ¿verdad? Ahí estamos ya entendiendo esa conexión, esa reconciliación entre la fe, emuná, y las obras, ¿verdad? De manera que entonces el episodio de la queda, de la atadura de Isaac, nos enseña que Abraham fue un hombre de emuná, ¿cierto? Él fue un hombre de emuná, de confianza, creyó, dice la palabra, y fue justificado por Hashem.
le fue contado por justicia. Pero que esa emuná se expresa en obediencia, en obras de obediencia. Entonces acá lo que Shaul ataca no son las obras, sino obras sin emuná, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, hermanos, en no poner nuestra confianza en que nuestras prácticas religiosas tienen valor de por sí, ¿verdad? No puede decir, ay, no, yo canto mucho, Hashem, yo me levanto a tal hora a orar, esto y lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo va a llegar el Shabbat y ya tengo listas las velas, ya tengo lista la mesa, tengo listos los manjares, Baruch Hashem, sí, o sea, y empieza a crecer dentro de mí sin darme cuenta, ¿verdad? Una raíz, ¿verdad? De méritos propios, ¿verdad? Y eso me puede llevar a un orgullo, a un envanecimiento, ¿verdad? Y entonces, cuando una cosa no le sale a uno bien, entonces empieza uno, el carácter se le sube a uno, y no, esto no me salió bien, tal cosa, y empieza uno, y aquel hizo esto, aquel otro hizo aquello, no lo hizo como yo lo quería, y entonces ahí se puede comprobar de que eso no venía de emuná, sino de mis propias obras, ¿verdad? Entonces debemos poner nuestra emuná, ¿verdad? Al contrario, en las promesas de Hashem. Nuestra emuná, como decía, debe estar puesta en las promesas de Hashem, en su palabra, en la voz de Hashem. Y esa emuná se ha de expresar en prácticas piadosas, en las prácticas piadosas que Hashem quiere que hagamos, sea como judíos o como hijos de Abraham, o sea, creyentes en el Mesías, ¿verdad? Como dice Jacob 2, 22 al 23. ¿No ves que la emuná actuó? Mire que la emuná actúa, la emuná es dinámica, la fe es dinámica, se ejercita mediante ¿qué? Mediante las obras, mediante la obediencia. La emuná actuó juntamente con sus obras y que la emuná se perfeccionó, o en otras palabras, usted puede usar esta palabra también, y que la emuná se completó por las obras. Es decir, una emuná sin obras es incompleta. Con las obras se completa. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. ¿Quieres ser amigo de Hashem? Empieza a ejercitar tu emuná con la obediencia. Empieza a obedecer la palabra de Hashem. Que es contraria a tu pensamiento y a tu razonamiento. Deja a un lado tu pensamiento, deja a un lado tu razonamiento y concéntrate única y exclusivamente en hacer lo que Hashem te ha dicho. Eso te hará un amigo, una amiga de Hashem. Y ciertamente que Jacob está diciendo algo más acá. No solo las obras manifiestan la emuná, sino que las obras perfeccionan, completan la emuná. De modo que la emuná de Abraham se manifestó y se perfeccionó, se completó con la aquedá de Isaac, con la atadura de Isaac. Y por eso Hashem dijo, ahora sé que me temes, ahora sé que me temes, porque estás dispuesto incluso estuviste dispuesto a renunciar a lo más querido que tenías. Estamos dispuestos a renunciar a mis propios intereses por encima de la palabra de Hashem. Poner a Hashem como prioridad en nuestra vida. Que la palabra de Hashem, que su voz sea nuestra prioridad en nuestra vida, por encima de mis razonamientos, por encima de mis metas, por encima de mis propios intereses. Allí, verdaderamente seremos probados. Allí se probará si nuestra fe, nuestra emuná, es una fe de emociones o es una fe genuina, una fe sincera.
Que Hashem nos ayude con esto, amados hermanos, para que tengamos un mejor servicio a nuestro Padre Eterno, para que nuestra fe, verdaderamente, nuestra emuná, sea completa, sea perfecta, perfeccionada a través de la obediencia a la voz de Hashem, y que Hashem nos ayude, que Hashem nos dé esa fuerza, aunque está dicho en la Escritura de que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De amor, de poder y dominio propio. De amor para amar a Hashem con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, nuestra alma y con nuestras fuerzas. De poder, ¿verdad? Para vencer todos aquellos obstáculos, todas aquellas pruebas que se nos van a presentar y que son necesarias, pero tenemos el poder de parte de Hashem para vencer todo obstáculo que se presente en el momento que estamos perfeccionando y completando esa emuná. Y dominio propio, ¿verdad? Para resistir cualquier tentación, para resistir a los enemigos de nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Hashem. Vamos a mirar también cómo la queda de Isaac, la atadura de Isaac, es una prefiguración también de realidades mesiánicas, de la realidad del Mesías. Y esto es también importante conocerlo porque dentro del judaísmo también, pues como sabemos, el que no reconoce a Yeshua, ellos pues se aferran, ¿no? a que Yeshua fue un sacrificio humano, que Hashem no acepta sacrificios humanos, y por aquí y por allá. Pero vamos a ver a través de la queda de Isaac, la atadura de Isaac, cómo ese argumento, Baruch Hashem, y no porque nosotros seamos mejores que ellos, porque incluso esto viene de la misma Torá, ¿verdad? Como explicada también por judíos que ya han creído en el Mesías y que se les ha abierto todo esto, Baruch Hashem, y que nosotros ahora por la misericordia de Hashem estamos aprendiendo. Vamos a ver cómo a través de esto, esos argumentos que usa el judaísmo y sobre todo los rabinos modernos se cae por su solo peso. Reconociendo que las narraciones de la Torá pues tienen un carácter profético, ¿no? Vamos a ver en la atadura de Isaac algunas anticipaciones proféticas de realidades más profundas. La primera, Isaac prefigura al Mashiach ben Yosef, el cual debía ser obediente hasta la muerte, así como lo fue Isaac, ¿verdad? Obediente hasta la muerte, hizo lo que su padre le dijo, así también lo hizo el Mesías. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a un Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de madero. Segundo, por otra parte, Abraham prefigura al Padre en este caso, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Entonces vemos Hijo, Yeshua, dispuesto a ir a la muerte, obediente hasta la muerte como Isaac. Abraham, el padre, entregó a su hijo, no lo escatimó. Tercero, el carnero prefigura la sustitución, el Mashiach ofrecido como una ofrenda ígnea en nuestro lugar, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Hashem, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Hashem, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último, y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Libro de Hebreos 10, 5 al 10. Entonces la queda es como, esa atadura es como un sacrificio de expiación. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham ofreció a Isaac como un sacrificio, como un olá, ¿verdad? De la historia de la atadura de Isaac, Génesis 22, 1 al 19, incluso se lee en la sinagoga como parte de la liturgia para el segundo día de Yom Teruah. Algunas versiones del Sidur también lo incluyen en la primera parte de las oraciones diarias de la mañana. Y su servicio de Musá contiene una oración donde dice: recuérdanos, Adonai, nuestro Elohim, el pacto, la bondad amorosa, el juramento que juraste a Abraham, nuestro padre, en el monte Moría, que la atadura con que Abraham, nuestro padre, ató a su hijo Isaac en el altar delante de ti, como él sobrepasó su compasión con el fin de hacer tu voluntad con un corazón perfecto. Es muy apropiado que la atadura entonces sea recordada en esta ocasión, cuando el pueblo judío está preocupado con el pecado, su castigo, la muerte, como es simbolizada por los sacrificios. Veamos otro ejemplo, la oración, una oración también muy conocida, la oración de Untanech Tokef, dice: celebramos la santidad solemne en este día, que espantoso y miedoso es. En este día tu gobierno se levanta, tu trono es establecido en misericordia y te sientas sobre él en verdad. Ciertamente tú solo eres el juez, el árbitro, el que discierne, el testigo, el que recuerda, el que sella, el que escribe y reconoce, y tú recuerdas todas las obras olvidadas. Tú abres el libro de lo consignado, que se lee a sí mismo, y el nombre de cada uno está escrito allí. El gran shofar suena, aún la voz más apagada se oye y los ángeles tiemblan con temor cuando proclaman: he aquí el día del juicio, Yom Hadin. Aún los ejércitos de los cielos son traídos a juicio, porque frente a tu vista aún ellos no son inocentes. Haces que todo el que venga al mundo pase delante de ti como un rebaño de ovejas, como un pastor examinando su rebaño, haces que pasen bajo tu báculo, haces que toda alma viviente pase delante de ti. Tú cuentas, reconoces y revisas toda criatura, determinando su tiempo de vida, inscribiendo su destino en Rosh Hashanah. Es inscrito, y en Yom Kippur es sellado. ¿Cuántos morirán y cuántos nacerán? ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Quién morirá prematuramente? ¿Quién cumplirá sus días? ¿Quién perecerá por fuego? ¿Quién por agua? ¿Quién por espada? ¿Quién por fieras? ¿Quién por hambre? ¿Quién por sed? ¿Quién por terremoto? ¿Quién por plaga? ¿Quién por estrangulamiento? ¿Quién apedreado? ¿Quién tendrá descanso? ¿Quién entrará errante? ¿Quién en paz? ¿Y quién atormentado? ¿Quién en tranquilidad? ¿Y quién incómodo? ¿Quién pobre? ¿Quién llegará a ser rico? ¿Quién llegará a ser humillado? ¿Quién exaltado? Pero el arrepentimiento, la oración y la sedacá evitan el duro decreto. Eso está en el Maxor. Cuando se hace Rosh Hashanah, el servicio Rosh Hashanah, se lee en el Maxor de Rosh Hashanah, en la página 214, si lo quieren leer, los que tengan el Maxor. Entonces, es ante esta angustia del juicio, cuando un rabino, como Rashi, ¿no?, comentando Génesis 22:14 sobre este día, se atreve a decir que las cenizas de Isaac, como si se hubiese consumado el sacrificio de él, sean vistas por el Eterno como un motivo de expiación del pecado de Israel. Mire lo que dice Rashi al respecto. El Señor verá esta atadura, la atadura de Isaac, para perdonar. Oigan esto, hermanos. El Señor verá esta atadura para perdonar a Israel cada año y rescatarlo de problemas. Por lo que se dirá en este día, en todas las generaciones venideras, en la montaña del Señor es vista la ceniza de Isaac amontonada y sirviendo para expiación. ¿Cómo les parece, hermanos? Así que entonces la atadura de Isaac, aunque no se realizó el sacrificio, es considerada en el judaísmo como un sacrificio expiatorio, ya que se habla de cenizas sirviendo para expiación. Está en la Torá con Rashi, Bereshit, página 284-285. Entonces, miren que el mismo judaísmo ve esto como un sacrificio expiatorio, ya que pues ahí se muestra la ceniza supuestamente de Isaac sirviendo para expiación, y esto contradice las afirmaciones de ciertos rabinos modernos que, para negar el sacrificio expiatorio de Yeshua, niegan que en el judaísmo se conciba el sacrificio expiatorio de un ser humano. Al revés, ¿verdad? Es por el contrario, este sacrificio de Isaac prefigura la muerte expiatoria de Yeshua, el Mesías. Y ya la quinta, por última parte, ya la fe de Abraham en la atadura también es una simbología de la resurrección. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Hashem es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, pues también dice acá el libro de Hebreos,
le volvió a recibir. Entonces la fe de Abraham era tal, mire, la fe de Abraham fue tal, se completó de tal manera que confió en Hashem, que Hashem cumpliría su promesa, incluso si se requerían milagros, en primer lugar, de hacer que unas parejas de ancianos fueran capaces de tener hijos, ¿verdad? Y Abraham y Sara pues ya eran viejos de edad avanzada, ¿no? Y a Sara incluso le había pues obviamente cesado la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Y luego dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Él sin tener descendencia creyó, ¿cierto? Él creyó delante de Elohim, creyó que Hashem es el que da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Y así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, casi de 100 años, o la esterilidad incluso de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Hashem, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Hashem, plenamente convencido de que Hashem era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y segundo, de resucitar a Isaac de la muerte, una posible implicación de la historia de la atadura de Isaac para hacer el sacrificio ofrecido por Abraham. Entonces, en este verso de Hebreos 11:19, el autor se centra no en el problema ético del sacrificio humano, sino en la fuerte fe que tenía Abraham frente al hecho de que la supervivencia de Isaac era indispensable para el cumplimiento de la promesa de Hashem. O sea, Hashem le había dado una promesa a Abraham de que a través de ese hijo era que él iba a cumplir todas sus promesas, pero ahora se lo estaba pidiendo, ¿verdad? Ve y sacrifícame a tu hijo. Wow, pero ¿cómo así? Entonces, eso pudo haber hecho dudar a Abraham, ¿verdad? Y Hashem nos puede pedir cosas así, ¿verdad? Cosas que ya te prometió y que después te las pide. Ojo con eso, ¿verdad? Esto nos puede dar una gran enseñanza, ¿no? Y un gran conocimiento de nuestro Padre. Hoy le pediste una bendición a Hashem y estuviste orando, y Hashem vino con esa palabra a tu vida y te dijo, sí, en tal tiempo te voy a dar esto. Te da esa promesa, se hace realidad y con el tiempo te la pide. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a tomar como pérdida? Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a renunciar a esto? Si esto es mi vida, esto es mi todo, con esto, ¿sí? No, ahí es donde verdaderamente tenemos que fortalecer nuestra fe y decir, Hashem, toma, te la entrego, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Abraham. Él creyó que aún a pesar de que le iba a entregar a su hijo, Hashem era poderoso aún para devolvérselo, levantarlo de los muertos. Esta fe se evidenció entonces en la confianza de Abraham, que tanto él como su hijo volverían del monte Moriah. Yo y el muchacho iremos, allí daremos culto, daremos servicio y volveremos a ustedes. Mire lo que dijo el Génesis 22:5. Él dijo, volveremos los dos. No volveré. O sea, él no dijo, bueno, voy a sacrificar a Isaac, se va a quedar, ¿sí? Allá va a quedar muerto en el sacrificio, listo, volveré solo, sin hijo, quedaré sin hijo, y aquí me lleno de negatividad, de malos pensamientos, ¿verdad? ¿A cuál Dios estoy diciendo? No, Abraham se fortaleció en la emuná, en la palabra de Hashem, y por eso dijo, volveremos a ustedes, hablando de Isaac y de él. Entonces, Hashem podía incluso levantar personas de entre los muertos, y la doctrina judía, por eso la doctrina judía de la resurrección no fue tomada en ninguna doctrina pagana, como algunos dicen, del zoroastrismo, sino que esto es enseñado en la Torá, en la Tanaj. Los fariseos incluso sostenían esta doctrina, mientras que los saduceos no, ¿cierto? Los saduceos no creían en resurrección. Incluso que la segunda bendición de la Midá, recitada 3 veces al día por los judíos observantes, que nosotros también la hacemos en la mañana, se enfoca sobre este artículo central de la fe ortodoxa judía, que aunque el judaísmo reformado, pues no sé si esta será una rama de los saduceos, niegan la resurrección física y han cambiado en consecuencia esta bendición. Pero en la Midá dice, tú, Señor, eres poderoso para siempre, revives a los muertos, eres poderoso para salvar, sostienes al viviente con bondad amorosa, revives a los muertos con gran compasión, levantas al caído, curas al enfermo, liberas del yugo y mantienes la fidelidad con aquellos que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú, hacedor de hechos poderosos?
¿Quién es rey como tú que causas la muerte, restauras la vida y causas que la salvación florezca? Puede ser contado de que revives a los muertos, bendito eres, resucitador de los muertos. Está en el Birká de Salomón, la página 64 y 65 podemos encontrar esa afirmación. Entonces, como resultado de su fe, figurativamente, pues hablando, Abraham lo recibió a Isaac, puesto que Isaac estuvo a punto de seguir vivo o morir, dependiendo de que el ángel parara la mano de Abraham. O de otra manera, pues Abraham recibió a Isaac de vuelta de estar práctica o virtualmente muerto, como una figura que preanunciaba a Yeshua el Mesías, quien realmente sí fue resucitado siglos más tarde. Entonces, miremos las palabras de Yeshua en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se alegró que él vería mi día, entonces lo vio y se gozó. Ahora, ¿cuándo Abraham vio el día de Yeshua y por ello se alegró? ¿Cierto? Podemos hacer una pregunta. ¿Y cuál es ese día de Yeshua que vio? Se nos quiere decir que había una tradición de que Abraham, en el día de la muerte y resurrección virtual de su hijo Isaac, en el acontecimiento de la atadura, vio proféticamente, recuerden que Abraham era un profeta, ¿verdad? Y a Abraham le venía palabra de profecía, ¿verdad? No solamente para su tiempo, sino para tiempos posteriores. Él vio proféticamente la muerte y resurrección de otro de sus hijos, Yeshua el Mesías, y que eso también lo alegró. El rabino Barbanel, por ejemplo, sugiere que uno de los propósitos de la prueba de la atadura era también afirmar inequívocamente que existe una creencia firme en la permanencia del alma y su recompensa espiritual. Sin esta creencia, Abraham no pudo haber intentado el sacrificio de su hijo, que dejaría este mundo para siempre, creyendo en el más allá. Sin embargo, él pudo haber reconocido que cualesquiera fueran las implicaciones de su existencia terrena, estas habrían sido solamente transitorias y que finalmente habrá resurrección para todos y que las primicias de tal resurrección virtualmente se dieron en su hijo Isaac, virtualmente, pero realmente se dieron en su hijo Yeshua. Eso fue lo que Abraham vio y por eso fue que se alegró. Entonces, en conclusión, Isaac es la clave en los escritos de los emisarios para entender que el pertenecer a Israel y ser salvo no es meramente por carne y sangre. Pablo lo dice muy bien en 1 Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Hashem, sino que tiene que haber una elección de Hashem y una respuesta a él por la emuná manifestada y perfeccionada o completada, si lo quieres tomar así, en obras, que la que da de Isaac nos recuerda al padre que se dispuso a dar a su hijo más preciado en sacrificio expiatorio y sustitutivo por nosotros, y que Isaac es un símbolo prefigurativo de la resurrección del Mashiach, la cual a su vez es las arras también de nuestra propia resurrección. Que Hashem nos ayude, hermanos, a fortalecer nuestra fe, nuestra emuná cada día. Que Hashem nos ayude a entender claramente lo que es la emuná. Emuná, que la emuná va ligada, va de la mano con la voz de Hashem, con la obediencia. Que la emuná se manifiesta, se completa a través de las obras, del fruto que damos de lo que ya fue sembrado en nuestro corazón por la palabra de Hashem. Bendito sea el nombre de Hashem para siempre. Amén. Concluimos acá con esta enseñanza del día de hoy, esperando que Hashem nos haya edificado en cuanto a nuestra emuná.